Una tarde recordé que la última vez que mi nuera vino, me había traído un perfume muy especial. Me dijo, lo compré en un mercado donde venden cosas naturales. El frasco era bonito, de vidrio oscuro, pesado, con una tapa dorada. Dijo que el color era para que no se echara a perder. Desde el primer día el olor me pareció extraño. No era feo, pero tenía algo como dulce y rancio al mismo tiempo. No había manera. Yo mido unos 65, peso 50 kilos. Mi papá era alto, fuerte, teníamos complexiones totalmente distintas. Pero él insistía. Dijo que vio exactamente con la postura y la cara de mi papá. Nos quedamos en silencio, no lo contamos a nadie, ni siquiera lo volvimos a mencionar. Todos los días iba a una capillita chiquita que está junto al hospital. Me hincaba frente a la Virgen y le pedía con todo lo que tenía que no me la quitara, que si alguien tenía que pagar algo, que fuera yo. De pronto, una noche soñé de nuevo con el bosque. La neblina era más espesa que nunca. Caminé y vi una mansión grande y oscura, con las luces de adentro parpadeando. Entré y estaban las mismas personas tiradas en el piso. Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa favorito que va en declive. Pepe, no digas eso. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Se valora y se aprecia más en estos tiempos de incertidumbre. Ay. Se les agradece a todos ustedes. No, la verdad es que va bien, o sea, va bien. Solo que como hemos dejado de hablar de temas tan turbios, como que siento que hay gente que dice, Que sí, no le es lo gustó. mío. Pero ayer tuve una junta creativa. Ajá. y estuvimos platicando con Arturo, quien nos ayuda también en la parte creativa con Monse, de que vamos a empezar a recibir algunas historias turbias. Ok. A que me refiero que hay gente que, pues, fíjate que llegaron como muchas historias de personas que confiesan asesinatos involuntarios, o sea, personas que por un accidente terminó echaron con la a alguien. muerte de una persona. Entonces, vamos a ver esas historias, a ver si les gusta, vamos a probar de todo un poquito A para ver todos si ustedes. les gusta, porque nada les gusta. El programa más funable del multiverso. Y bueno, con nosotros se encuentra pues nuestra queridísima y siempre confiable Michelle. ¿Cómo estás, Mitch? Muy bien, la verdad estoy muy emocionada. El día de hoy estamos tocando temas que me encanta, que es lo paranormal. Y la verdad es que con el invitadazo que tenemos, mira, yo estoy volada ahorita. O sea, Sí, traemos invitado de lujo, la verdad sí, entonces estoy muy emocionada. Y creo que más bien ni presentación necesita. O sea, Claro, sí, él es, sí lo vamos a presentar. Entonces, pues sí, yo lo voy a presentar como, la verdad, como el primer vidente o medium que yo conocí que de verdad le creí 100%. O sea que no hubo rodeos, no hubo cosas, se fue directo así de, nos vamos a dar un tú por tú, con respeto obviamente. Pero para ver si es cierto. La verdad es que me dejó con la boca cerrada. Estamos hablando de mi queridísimo amigo, la verdad es que le puedo decir amigo, Cristian Valerio, el niño de la luz. ¿Cómo están, amigos? Ya por fin se nos hizo la visita, la invitación a su programa. Ay, no, yo estoy emocionadísima, la verdad. Es un formato distinto. Uh-huh. Obviamente vamos a platicar un poquito también de lo tuyo, pero vamos a conocer las historias de la gente. Pero antes de eso, amigo, me gustaría que te presentaras con la gente que tal vez no te ubica. Okay. Que digas qué haces y todo esto para que sepan. ¿De qué lado más calaiguana? ¿De qué lado más calaiguana? Es que yo iba a decir una frase que digo en Chiapas que es es que se utiliza la para que vean de qué cuero salen más correos, ¿no? Pero hay otro. Ese está decente porque hay uno horrible que no sé por qué los A ver, hombres ¿cuál lo es? dicen. A ver a quién le apesta más la...
Pues también. También. Pero ese dicen, no, para que vean a quién le apesta más. ¿No? O sea, pero eso no sé, no entiendo. ¿Quién gana? ¿El que le apeste más? O menos. Más o menos. Para que vean a quién le apesta más. ¿No? Bueno. Pues, ¿quién es Cristian Valerio? Cristian Valerio es mejor conocido como el niño de la luz en los medios de comunicación. Soy medium, vidente, liberador y profeso la religión yoruba, maldicha en México la santería, y también la religión del palo mayombe. Pues a lo largo de 28 años me he especializado en esta cuestión. Pues quien sabe que es medium, pues es aquella persona que habla con los muertos, que se comunica con los muertos. El vidente, aquella persona que ve cosas que están pasando, que ya pasaron o que están por pasar. Y el liberador, porque es todo lo que me dicen, o sea, ¿pero qué es un liberador? Un liberador, en pocas palabras, es una persona que saca demonios. No le pueden llamar exorcistas, porque recordemos que la palabra exorcista está comprada única y exclusivamente por la Iglesia Católica. Okay. Entonces, por eso a los sacerdotes se les llama exorcistas, pero si tú no estás dentro del clero, entonces se te debe de llamar liberador. Wow. Eso es lo que soy, Pepe. Wow. Fíjate que dentro de esta, para variar, dentro de las historias que tengo una historia que a mí me impresionó mucho. Yo no estuve en ese lugar, cabe decir que quien me contó esto fueron mis amigos. Pues obviamente cuando yo tenía cerca de unos 14, 15 años, pues mi círculo principal pues eran mis amigos de la cuadra. Enfrente de mi casa había una tienda donde jugábamos Xbox y todo eso, pero pues ya mis amigos se regaban por unas 4 o 5 cuadras a la redonda. Y un día estaban reunidos en la casa de un amigo que estaba a la vuelta de mi casa, y de repente van a mi casa para decirme, güey, ¿qué crees que acaba de pasar? Resulta que había un amigo, pues que era un cuate que su mamá era maestra. No sabemos de dónde tenía tanto dinero el muchacho, pero haz de cuenta que lo podías ver vestido con la misma ropa 10 días, 15 días, y lo veías jugando Xbox todos los días. O sea, todos los días estaba ahí, no iba a la escuela. O sea, en un momento nos enteramos que su papá se murió y no representó algo como tan fuerte para él. Pero hubo un momento que en esta casa de un amigo llegó un cuate de orígenes asiáticos. Llegó y dicen mis amigos, no sabemos qué pasó, solo empezó a haber muchísimo viento. Se dirigió con este amigo que les cuento. Y el chiste es que el güey empezó a sacar como espuma y empezó a decir, papá ya murió. O sea, ya se murió mi papá. O sea, como que tal vez en ese momento le cae como el 20, pero yo entendí que este brother era como liberador, porque si no fue una onda así de, en el nombre de esto, de los... No, entonces yo tal vez asumo que habían otras personas que tienen esos mismos dones, pero que no pertenecen justamente al tema de la Iglesia Católica. En tu caso, ¿cómo se libera una persona desde la perspectiva de lo que tú eres? Es que fíjate, Pepe, que mi historia empezó en la Iglesia Católica. Cuando yo inicio desde muy pequeño con mis locuras, viendo muertos, hablando con los famosos amiguitos imaginarios, mis papás me llevaban con psiquiatras, con psicólogos. Para eso, cuando yo estaba en el kinder, cuando ya pasó la primaria, es cuando un psiquiatra le dice a mi mamá, pues es que ya le hicimos todas las pruebas a su hijo, pues llévelo con un brujo, con un sacerdote, con alguien. Ahí es donde van mis papás con un sacerdote y me hace ciertas pruebas y ellos se dan cuenta, pues él se da más cuenta que tengo una habilidad, y él es el que me empieza a preparar desde los 7 años hasta los 14 años. A los 14 años él me mete no al seminario, me mete a un convento religioso, porque él decía, si te meto al seminario te van a encasillar a que te vuelvas padrecito de la iglesia. En cambio, en un convento vas a hacer más oración, son como los franciscanos. Okay. Vas a andar en misiones, y pues como que es el talento, yo siento que te va a servir más. Ahí es donde ya él me mete a este convento y se dirige con otro sacerdote dentro de la Iglesia Católica que estaba de encargado de ese monasterio, y entre los dos pues me empiezan a preparar. Durante mi trayecto ellos me dicen, te vamos a volver sacerdote. Entonces mi preparación era para hacerme sacerdote. Me mandan a Roma para que yo estudiara demoniología, porque me ocurrió un suceso muy fuerte en una noche. ¿Qué era lo que estaba pasando? A todos se les
pide que en las noches hagan la velación del Santísimo. Cada hermano, pues, dice, hoy te toca a ti velar al Santísimo, mañana te toca la comida, a otro. Velar al Santísimo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? Que haz de cuenta que te quedes toda la noche en una capilla haciendo oración con Jesús sacramentado. ¿Qué es Jesús sacramentado? Pues es esta hostia consagrada que ahí va a estar expuesta toda la noche y que debes de estar rezando toda la noche por tus bienhechores, por tus enemigos, por los enemigos de la iglesia. Ese es el trabajo de un fraile, que pidas por la gente que nos venía y nos pedía también. Entonces, toda la noche alguien, hay relevos, se queda velando. Una noche me toca a mí, yo estaba rezando, cuando, para esto el contexto de este lugar, era un lugar muy grande, muy grande, eran 4 hectáreas de casa para 5 personas que vivíamos solamente en esa casa, y tenías que 1 hectárea completa en la madrugada pasar, imagínate, 1 hectárea, que para eso los antecedentes dicen que esa casa se la donaron a un sacerdote porque el dueño de esa casa era una persona que se dedicaba a hacer cosas ilícitas y que ahí era donde le daba pues fin a crán al alacrán y le daba fin a sus víctimas. Entonces imagínate la energía que se llegaba a tener. No. Esta capilla estaba como a un lado de un jardín y tenía unos vitrales. Entonces mientras tú estabas en la capilla, pues estaba todo oscuro, pero podías ver los jardines. Okay. Cuando yo estaba rezando, volteo a ver uno de los vitrales, veo una de las ventanas y cuando veo la ventana veo a alguien parado afuera del pasillo observándome. Entonces sí me dio miedo en el momento, pero dije, me están haciendo una broma, ¿no? Uh-huh. Para eso yo ya empiezo a ver que esta sombra se empieza a acercar cada vez más y más al cristal. Sí me espanté, pero me espanté más cuando vi que esa cara traspasó la ventana. Cuando traspasa la ventana, le veo la cara y era una cara como si fuera de un animal, como un perro, como agarrar tizne y tiznar la cara, pero como un perro, alargado el hocico. Yo brinco, y lo primero que agarré fue el Santísimo. Agarrar, cuando volteo, nunca se me va a olvidar, porque había un reloj que nos marcaba la hora para saber cuándo iniciamos y cuándo terminamos, porque el que se quedaba velando tenía que tocar la campana en la mañana para despertar a los demás hermanos. Cuando yo volteo y veo el reloj, eran las 3:33 de la mañana. Yo en ese momento no sabía que era una hora específica energéticamente fuerte. Yo volteo, me quedo viendo, cierro mis ojos, empiezo a rezar. Se los juro por Dios que para mí fueron microsegundos. Cuando yo estoy rezando y estoy temblando, siento que alguien me hace así, yo pego un grito, abro los ojos y era uno de los hermanos rayándome casi la mamá. Porque me dice, ¿por qué no nos hablaste? Te quedaste dormido. Entonces yo no le quise decir en ese momento sí, no. Dice, es que ya ve la hora que es. Pues, ¿qué horas son? Las 9 de la mañana. De verdad se los juro por Dios que cuando yo cerré mis ojos eran las 3:33. Fueron microsegundos. La desconexión fue muy rara. Que cuando yo abro los ojos y me están tocando, eran las 9 de la mañana. Entonces yo le platico a mi padre espiritual y mi padre espiritual me dice, qué bueno que ya pasó lo que estábamos esperando. Y yo, pues, ¿qué? O sea, yo me quiero salir, yo no quiero estar aquí. Y dice, es que no solamente vas a ver, pues en este caso, personas muertas, ya vas a ver lo que queríamos que vieras. Demonios. Ay, no. ¿Por qué? Porque al llegar con ese punto de los demonios, pues estás preparado para expulsarlos. Entonces te vamos a mandar a Roma a estudiar, porque vas a volver, porque había una crisis vocacional en ese momento, donde ya internamente sabían que venía un escándalo muy fuerte, entonces querían un sacerdote joven, porque no había sacerdotes jóvenes. Antes la edad primogénita para poder ser ordenado era 33 años, que era la edad de Jesús. Ahora ya no, ahora terminas de hacer tus estudios y te puedes ordenar. Wow. Entonces ellos querían que yo me convirtiera en el primer sacerdote joven, pues porque yo donde me paraba jalaba a los jóvenes. Entonces dijeron, un joven jalando más jóvenes y viene la crisis vocacional, pues no nos va a pegar tanto, ¿no? Entonces me mandan a Roma a estudiar. Cuando yo vuelvo, pues me encuentro con cosas muy delicadas, que es por la que yo decido salirme de la iglesia, pero ese título, esa enseñanza que me dio la iglesia, pues no se me quitó y ahora lo utilizo para poder expulsar demonios. Wow.
Oye, yo siempre he tenido, y no sé, Mitch, tú que eres una persona que a veces has podido ver cosas, o sea, eres muy sensible. En el caso, por ejemplo, Angie, que también ahora es Ujú. mucho más sensible. ¿Tú has podido ver algo solamente muertos, por ejemplo, Sí, y has visto un demonio? no. ¿Cómo es un demonio, Cristian? Es que el demonio, hay una película que específicamente, yo creo que todas las películas tienen algo no de ficción, tienen también cosas de realidad. Y yo siempre me voy a la película de Eso el payaso. Y eso nos marca mucho la cuestión de que el demonio se materializa según tus miedos. Por eso en esa película a los niños se les presentaba el demonio, porque eso es un demonio. Se les materializaba como un payaso, porque ellos tenían miedo a ese payaso. ¿Cómo es un demonio? A lo que tú le tengas miedo se va a Es materializar. como Harry Potter, ¿no? Que Sí. existían Ándale. estos animalitos que se transformaban Ajá. en lo peor. Así es. Suena bien loco, pero si Pepe le tiene miedo a los perros, se va a materializar en un perro. Pero sí, en este caso, Cristian, eh, ¿tú crees que has podido ver un demonio como es? Sí, ¿Cómo es un demonio? un demonio es una entidad o energía que te va a causar dolor, pero que te va a estar martirizando toda tu vida. Te lo puedo explicar de la manera en que cuando yo hago una liberación, el último demonio siempre que sale ha sido el mismo demonio desde que yo tengo conciencia de que he hecho exorcismos. Y ¿Cómo es un sabes que es el demonio, mismo? porque para poderlo expulsar te tienen que dar su nombre. Y ese demonio en específico que me ha atormentado a lo largo de mi vida de liberador ha sido el mismo. Cuando sale, tú tienes que irlo atando, porque cuando ya te da un nombre, tú ya sabes cómo trabajarlo y cómo sacarlo. Y qué es lo que cuando tú ya te da el nombre, pues yo soy fulanito tal, pues ya sé cómo sacarlo. Pero el último, porque no viene de uno, vienen de legiones, que son legiones 7, 12, hasta 70 demonios en un momento puede tener una persona. Pero el último, siempre el último demonio que sale de una persona, ha sido el mismo demonio que me ha atormentado. Wow. Siempre. Ay, qué fuerte. Así que qué bueno que no veas demonios. Oye, pues ya con esta introducción para que vean el nivel de invitado que tenemos el día de hoy, pues si te parece, amigo, vamos comenzando con las historias, vamos comentándolas y vamos a ir preguntando también algunas dudas. Hola Anónimo, les quiero contar algo que me pasó recientemente. Es muy personal y es algo con lo que sigo luchando. Desde que mi hijo se casó, su esposa siempre ha sido muy atenta conmigo. Cada que viene me trae algo, una velita, un postre, una velita, un perfume, cosas que uno agradece aunque no las necesite. Siempre fue muy amable, sonriente, pendiente de todo. Yo pensaba que era buena muchacha, que mi hijo había tenido suerte, pero hace unos meses empecé a sentirme rara. Primero fue el cansancio, no podía con mi cuerpo. Luego vino una presión en la nuca, como si alguien me apretara desde adentro. Caminaba poquito y se me endurecían las pantorrillas. Yo siempre he sido de caminar mucho y sin sentir cansancio ni dolor. A veces despertaba con el corazón acelerado, sudando como si hubiera corrido. No dormía bien, me levantaba todos los días con la sensación de que algo me chupaba la energía mientras dormía. Iba al doctor, me hacían estudios y todo salía bien. Decían que era estrés, pero yo no tengo motivos para estar estresada. Una tarde recordé que la última vez que mi nuera vino, me había traído un perfume muy especial. Me dijo, lo compré en un mercado donde venden cosas naturales. El frasco era bonito, de vidrio oscuro, pesado, con una tapa dorada. Dijo que el color era para que no se echara a perder. Desde el primer día el olor me pareció extraño. No era feo, pero tenía algo como dulce y rancio al mismo tiempo, como si fuera una mezcla entre alcohol y flores podridas. Pensé que era mi imaginación, así que lo guardé en el tocador. Me lo ponía de vez en cuando, unas gotas en el cuello nada más, pero cada vez que lo hacía, esa presión en la nuca se ponía peor. Al final lo dejé ahí casi olvidado. Pasaron unas semanas y un día mientras limpiaba mi cuarto moví el frasco. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un golpecito seco dentro, como si algo se moviera. Lo agité otra vez y lo volví a oír. No eran burbujas ni nada líquido, era algo sólido pequeño que chocaba con el vidrio. Se me bajó la sangre a los pies. Al principio pensé que era parte del envase, pero la curiosidad me ganó. Lo abrí con cuidado y metí un palillo. Cuando lo saqué venía con un mechón de cabello enredado, Uy. largo, negro, como húmedo, y ahí entre los cabellos había algo más, un diente.
un diente humano, o al menos eso parecía. Era pequeño, amarillento, con una raíz rota. Lo miré bien y me di cuenta de que olía raro, fuerte, pero no a podrido, como si el alcohol del perfume lo hubiera conservado. El olor del frasco me revolvió el estómago, me temblaban las manos. No sé cómo no grité. En ese momento sentí algo que no sé describir, como si me miraran. No sé si fue el miedo o rabia, pero lo envolví en una bolsa bien cerrada y lo tiré lejos, en un contenedor del otro lado de la colonia. Desde ese día el perfume desapareció y curiosamente yo empecé a sentirme mejor. Me volvió el sueño, se me quitó el dolor de las piernas y hasta el ánimo cambió. Empecé a salir al mercado, a cocinar otra vez, y lo más curioso es que justo después de eso mi hijo y su esposa empezaron a tener problemas. Nada grave al principio, pero con el tiempo se fue notando. Ella se volvió más irritable, él más distante. Me contaron que a veces ni se hablaban. Yo no me metí, claro, pero viendo unos videos en internet de una persona que sabía esas cosas, decía que cuando alguien te hace un trabajo y tú lo rompes sin saberlo, el mal se regresa a quien lo mandó, que a eso le llaman el rebote, que si ese perfume tenía algo mío, el deshacerme de él, el daño se volteó. Yo no sé si creer o no, pero desde entonces ella se ve más flaca, más pálida, a veces viene a la casa y evita mirarme a los ojos. Ya no trae regalos, solo llega, se sienta un rato y se va rápido. Mi hijo, que no sabe qué le pasa, está muy sensible últimamente. Yo no le he dicho nada, no quiero meter cizaña, pero en el fondo siento que ella sabe que yo sé. No me hace falta comprobarlo, solo con ver cómo me mira, cómo evita tocarme, sé que algo cambió entre nosotras. Y les voy a decir algo, si de verdad fue ella, ojalá se le haya regresado, ojalá se le esté cayendo encima todo lo que quiso hacerme, porque después de ver lo que había en ese perfume, yo ya no puedo verla igual. Cada vez que la oigo llegar, siento ese olor. No sé si está en mi cabeza o si ella lo usa, pero juro que todavía lo huelo. Ese perfume raro que me revuelve el estómago y me hace recordar el sonido de ese diente chocando contra el vidrio. ¡Wow! Imagínate tener un diente ahí en un perfume, guácala. Guácala. Que es algo bien lógico, porque dentro de la brujería, cuando tú tienes una pieza humana de cualquier índole, pues estás poniendo, que casi te lo puedo asegurar, que no fue que fueron al dentista y de los que quitan ahí, fueron a un panteón. Es el diente de una persona ya fallecida, ya trascendida, porque estás poniendo la energía de un muerto, de un difunto, en este trabajo para que sea el que active el trabajo y pues esté martirizando, esté enfermando, esté haciendo algo en contra de la persona pues que estaba utilizando en este caso el perfume, como esta persona que nos está mandando ese mensaje, ¿no? Fíjate que es algo común, porque después de que todo lo que le pasó, de que ella vio, decía, pues es que no sé si creer o no. Las personas que más son embrujadas son aquellas que no creen, porque no se protegen y son tan fáciles de trabajar. Entonces es bien importante que no por el hecho de que no creas, no quiere decir que no exista. Claro. Ay, Wow. no, también, señora, ¿para qué se lo pone si no le gustó como lío? También. Bácala. Imagínate, entre agua podrida y ver estos elementos, pues sí está como medio, Ay, no. medio turbio, ¿no? Oye, Cristian, no diré la fuente, Ujú. pero puedo decir que es una fuente confiable. Tú creo que fuiste la primera persona que supo Ujú. todo lo que pasaba en mi casa. Ujú. El día que yo y Angie nos fuimos de casa, a la primera persona que le hablamos fue a ti. Ujú. Nos fuimos a este hotel, pusimos los vasos que nos dijiste. Al día siguiente aparecieron 2 piezas de cabello en cada vaso. Un vaso lo aventaron, explotó. Hablamos con la trabajadora porque tú me dijiste, tal vez haya un olor extraño. Ujú. Y cuando yo le hablo a ella y que tengo el audio grabado aquí, se escucha una voz. Ujú. Pero es una voz que dice algo. O sea, no me he detenido exactamente. Ya lo escuchó Fepo, lo escucharon varias personas y efectivamente es una voz que no es de ella ni de nadie. Al paso del tiempo, pues por información que hemos recibido, entendemos que hay 3 trabajos contra nosotros. Sí. Uno está en un altar, otro está en un panteón Ujú. y otro está dentro de una caja. Ok. ¿Cuáles serían las diferencias entre que uno está en una caja, uno está en un panteón y otro está en un altar? ¿Qué es más poderoso? ¿Es lo mismo? Es que yo siempre he dicho que no tiene nada que ver dónde esté.
Yo siempre he dicho que para mí el trabajo más fuerte es el que realiza una persona fuerte. Porque muchos hasta te advierten, son bien tarugos. Los brujos a veces son muy tarugos, los inexpertos, porque van y te matan gallinas y te avientan tierra. Pues es estarle advirtiendo a alguien. Que vaya y se consulte, que vaya y haga algo. Sea un altar, sea un panteón, sea una caja. Para mí no es importante el cómo lo haga, sino quién lo haga. Porque si es una persona muy buena, ni siquiera alguien a la hora de leerte las cartas lo puede detectar, porque se debe de tapar un trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces te siembran trabajos a base de enfermedades. Y tú vas y te checas y dices, es que yo me acabo de leer las cartas y a mí me salió que estoy bien, que no tengo nada, pero te empiezas a enfermar, entonces te vas por el lado de la medicina. Ese es un buen brujo, el que siembra algo y que no se ve. Pero aquí, al detectar 3 trabajos, pues me habla de personas pues muy inexpertas, pero que están haciendo reacción de la misma manera, a lo mejor los 3 trabajos, y se están mezclando. Eso es lo más feo, que estos 3 trabajos agarran fuerza, uno de otro y el otro, y se hace uno solo, pero te va a perjudicar de una manera más fuerte. Claro, totalmente. Oye, y una última pregunta, o sea, porque me llamó la atención, ¿no? Esto que utilicen como un diente o mechones de cabello. En un trabajo de brujería, ¿qué son esas cosas extrañas que la gente pueda llegar a utilizar? No sé, un corazón, pues se sabe que utilizan partes de los huesos, polvo de hueso muerto. ¿Qué son esos trabajos que de repente visualmente pueden ser como muy impactantes de todo lo que traen ahí concentrado? Uy, fíjate que a veces ni es tan impactante, a veces los fluidos. ¿Fluidos de qué? Los fluidos son los más poderosos. De Fluidos todo así. tipo, ¿eh? De todo tipo. Si tú quieres amarrar a una mujer, tú como varón, pues hay un fluido blanco, ya sabes cuál. ¿Sí? Sí. Ese fluido Sí. blanco se lo vas a dar de comer o de tomar a la persona que tú quieres amarrar. Una mujer, en cambio, también va a darte fluidos. En un bistec ya sabemos qué clase de fluido rojo. Ajá, efectivamente, que te voy a decir una cosa. Las mujeres pueden amarrar a un hombre con mayor fuerza, porque agarran un bistec, se pasan ese bistec por todas sus partes, sobre todo por las íntimas, y si hay en ese momento, un momento donde ellas se están reglando, pues ya saben que ese bistec pues se va a embarrar de esa sangre, se lo cocinan bien bonito al marido, al novio en ese entonces o a la pareja, y automáticamente a los días quedan amarrados. Eso te estoy hablando de algo que alguien en su casa puede hacer. Otra de las cosas que pueden hacer es moler. Dando tips de brujería. moler cuestiones de huesos. Y vas y tú en la casa de tu enemigo le soplas estos huesos, esos polvos de hueso, para que ese muerto se quede ahí. Entonces, como ese muerto tú ya lo velaste, tú ya le dijiste que va a trabajar contigo como brujo, pues le vas a ordenar que ese lugar donde lo estás dejando, pues haya pérdidas en todos los sentidos. Monetarias, que se separe la familia, que haya pestes, se empiecen a pelear. Si es un negocio, se venga para abajo. Si es un negocio de verdad, ves grandes empresas, muy, muy grandes, que en cuestiones de segundos, dices, pues, ¿qué pasó? Un amigo brujo me dijo que tuviera mucho cuidado porque una de las peores cosas que te pueden hacer es que escupan tu sombra. Sí, es una maldición. Así como te pueden bendecir, porque antes que hacían las mamás, déjame te peino. Ese lamber era una bendición, o muchas veces las mamás te ponían una crucecita en la frente y te bendecían. Pero si tú también te das vuelta y te escupen tu sombra, te maldicen para siempre. Y tu dinero no te rinde, y tu dinero se va para abajo, y tienen que Y el tener Pepe va a mucho andar cuidado. así. Mi cajita de nu. Sí, fíjate que te voy a decir algo, Pepe. La persona que lo hace tiene que tener una preparación, porque esto como la historia que te mandaron tiene un rebote. Si tú no eres un brujo experimentado, lo que tú, ahora sí como dice el dicho, escupe para arriba y te va a caer también. Así escupes una sombra, ese rebote va a tener en la persona, pero también se va a rebotar. En la ley del mundo y de la energía, todo va a tener un boomerang, va a regresar.
Y yo aquí consultando ya, como que págate consulta. Escupiendo el Pepe a todo el mundo. No, pero, por ejemplo, hay gente que es cuidada. Sí. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo aún así me siento protegido, ¿sabes? Claro, y tú lo sabes que sí. O sea, esa es mi onda, ¿no? Porque hay gente que puede no creer en nada, puede no creer en brujería, y puede que haya algún ser, un ángel, lo que sea, que los esté cuidando. Eso sí es posible. Claro, todos tenemos muertos, difuntos. Y yo desde que te conocí te dije que tú tienes un ser que te va a estar cuidando siempre. Y lo sabes. Que en ese entonces no me creía. Pero pasaron muchas cosas en esa ocasión que le dijeron a Pepe que iban a pasar y ya pasaron. Y que ese ser maravilloso que lo cuida te ha cuidado hasta el momento de sucesos fuertes. A mí me dijeron que en el video con Alain, pero ya no lo recuerdo, ya tiene Ujú. mucho tiempo, fuiste la persona que me dijo que iba a tener un bebé. Ah, sí que por Sí. cierto, por ahí una amiga tuya, ni la voy a mencionar ni cómo se llama. Dijo que ya te había dicho, que no seas mentirosa, amiga. El que le había dicho, y no un mes antes, porque pues si le pronosticaste esto cuando se casó, pues obvio que todos sabemos que unos recién casados, pues van a tener un hijo. Yo cuando conocí a Pepe, es más, yo no conocía a Angie, no conocía a Angie, no No. conocía a Pepe, para empezar. Y cuando ya conozco a Pepe, ¿qué fue, amigo? Como a los 3 meses que nos vimos de nueva cuenta en un meet de FEPO, De Fepo, creo, sí. nos volvimos a ver, fue cuando conocí yo a Angie, y esa noche yo no sabía ni que tampoco era la novia de Pepe, y estuve platicando con ella, hasta que ya al final de la plática de la fiesta donde estábamos, dije, oye, pero ¿quién es tu novio? Porque dices que es alguien famoso. Ah, pues ese, Pepe. Pero en ese momento estaban ellos todavía, de novios. Imagínate, te estamos hablando de mucho, mucho tiempo atrás, pero eso ya se había grabado. Y en ese video, en específico, te dicen que vas a tener un bebé varón. Entonces, no fue de que vas a tener un bebé, no, pues es que decir, vas a tener un bebé, pues vas a tener un bebé, pues todos vamos a poder tener un bebé, pero que te diga alguien, vas a tener un bebé y varón, pues yo creo que la bruja, tu amiga, la que se cuelga de predicción, no la No atinó sabía tanto. de ese chisme. Sí, por ahí anda un chisme en TikTok, que no te cuelgues de predicciones, que no. No manches, yo no sabía. O sea, de repente sí entro a YouTube y así de que hay gente que, ya sabes, como que ponen una foto detrás y están contando la historia de Ajá. algo. Y así me he encontrado varios, ¿no? Así de que Pepe y Chema y estilo. Y tú, ay, ¿cuándo hice eso? No, pero es que fíjate que es algo que nosotros como videntes tenemos que tener una línea, y es una línea de respeto, ¿sabes? Claro. Y es algo que yo no me subo mucho, y yo creo que podrás darte cuenta, mi trabajo siempre es cuando yo me siento con alguien y me hacen una entrevista, siempre van a ser de mis sucesos, de los sucesos a lo mejor de algún paciente, o de alguien en específico que me preguntan de la farándula, pero yo no veo un escándalo como el de Pepe que pasó hace unos meses, y voy a hacer un video específicamente diciendo a ver qué le va a pasar a Pepe. Cosas bien chafa, bien asqueroso. Yo estaba bien preocupada por el Pepe por culpa de esa. Yo vi el de TikTok y yo, ay no, Pepe, se va a tener que ir del país. No crean, de verdad. Eso es algo bien, bien importante, que nosotros no tenemos permiso de hacer muchas cosas porque podemos sugestionar. No saben si la persona, muchas veces les dices, es que te vas a morir. Y la persona, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿no? Yo Sí. veía los Sí. videos y decía, no mames, o sea, güey, o sea. No Sí, está yo no. padre. No está padre eso. No, eso Sí, sí no claro. está padre. Ok, pues vamos a proceder con la siguiente con la historia. siguiente historia. Y nosotros, Estos siempre se alargan. Paranormales, pero está padre. Fíjate que esa historia está muy bonita. La estuve leyendo hace un ratito y es cuando fui mi papá. Está muy fuerte. Cuando fui mi papá. Cuando fui mi papá. Guau. Ahorita van a entender el porqué, el contexto del título de Cuando fui mi papá. Y dice, hola Pepe y Mitch y a toda la comunidad de Anónimo. No sé si esto que voy a contar entra exactamente en lo paranormal, pero es algo que me marcó para siempre y que hasta hoy puedo explicar. A veces me da miedo contarlo porque temo que crean que estoy exagerando, pero esto pasó y lo viví tan claro que no hay un día que no lo recuerde. Era julio del 94,
Yo acababa de ser pedida oficialmente en matrimonio con cena elegante, nervios, risas incómodas y todo un ritual familiar. En ese caso todavía se hacía eso. O ya no, ya no existe eso. Ya no piden la mano. Todo había salido bien. Fijamos la boda para diciembre y mi papá estaba muy contento, todos ilusionados. Días después le harían una biopsia a mi papá. Él tenía una bolita de grasa que a veces salen bajo la piel, en los brazos, en la cabeza. Se las quitaban y ya, pero esa vez le salió una cerca del hígado. Decidieron hacer estudios más profundos. Yo lo acompañé al camión, me bajé primero para ir al trabajo y él seguía haciéndose sus estudios en el hospital. Solo como siempre lo hacía. Era imperdible, terco y no le gustaba que lo acompañaran. La cirugía fue sencilla, según el médico. Nos dijeron que al día siguiente lo darían de alta, pero mi papá tenía un problema de coagulación. Si se rascaba o una picadura o se cortaba, sangraba durante muchas horas y esta vez no fue la excepción. Nos empezaron a pedir donadores. Fueron muchos amigos, vecinos, conocidos, pero así como le ponían la sangre, la perdía. El día del alta nunca llegó. Una noche se quedó mi mamá, la siguiente uno de mis hermanos, luego otro y después yo. Esa fue la última noche. Mi papá falleció. Murió el hombre que me enseñó todo lo que sé, a preparar cemento, a romper banquetas, a pintar, a conectar cables, a buscar soluciones y todo. El día que me decía que tenía termostato descompuesto porque era como muy friolenta. El que cenaba cantando los pollitos dicen pío pío solo para hacerme reír. Ese hombre que cuando decía no se puede era porque realmente no se podía. No recuerdo cuánto tiempo pasó después. A veces siento que el tiempo se detuvo. Otras que todo transcurrió demasiado rápido. Solo sé que un día mi novio me dijo, ¿y si retomamos la boda? Y fue como despertar de un sueño. Sí, nos íbamos a casar. Una de las primeras cosas que hicimos para distraer fue salir a correr todas las mañanas. Era como las 6, todavía algo oscuro, tal vez era octubre. Frente a mi casa hay un parque en el que vivía 3 o 4 cuadras, así que llegamos caminando por mí. Una de esas primeras mañanas lo vi venir a lo lejos, caminaba normal, pero de pronto empezó a minorar el paso, como si algo lo hubiera detenido. Se desvió hacia el parque y se quedó parado mirándome. Cuando cruzó la calle para llegar a mí, venía pálido, con los ojos abiertos, como si acabara de ver algo horrible. Le dije, ¿qué traes? Parece que vistes un fantasma. Y con voz tenebrosa me contestó, es que era tu papá. Uy. No entendí. ¿Cómo que mi papá? Le dije yo. Sí, me respondió, te vi parada ahí, pero no eras tú, era él. No había manera. Yo mido 1,65, peso 50 kilos. Mi papá era alto, fuerte, teníamos complexiones totalmente distintas, pero él insistía. Dijo que vio exactamente con la postura y la cara de mi papá. Nos quedamos en silencio, no lo contamos a nadie, ni siquiera lo volvimos a mencionar. Por miedo, sino que porque simplemente no supimos qué decir. Unos días después estaba en la casa, viendo la tele en el sillón. Mi mamá salió de su cuarto y pegó un grito de susto. ¡Ay, eres tú!, me dijo con la mano en el pecho. Pues sí, ¿quién más?, le contesté y me respondió pálida. Es que era tu papá. Otra vez esa misma frase y la misma sensación en el estómago de sorpresa, de confusión, pero nada de miedo, solo la certeza de que alguna forma él seguía ahí. Pasaron los meses y llegó el día en que teníamos que presentarnos en la iglesia para los trámites de la boda. El sacerdote que nos atendería era amigo de la familia, conocía a mi papá desde siempre. Cuando entré a hablar con él, lo primero que me preguntó fue, ¿por qué vino tu hermano y no tu papá? Le expliqué, porque mi papá falleció. El sacerdote se quedó inmóvil, tenía una mirada perdida. No puede ser, me dijo,
Lo vi la semana pasada. Dijo que que lo había visto sentado afuera del taller, tomando el sol, y 3 días después de nuestra cita, también lo había visto en la entrada saludando. Yo solo le pude responder: padre, eso no puede ser posible. Mi papá murió en julio. Cuando entró mi mamá, él le preguntó lo mismo, y ella repitió la misma fecha. El sacerdote se persinó y nos dijo en voz baja: entonces, ¿con quién hablé? Pero estoy seguro que lo vi a él. No hay forma lógica de explicar esto. No sé si fue su espíritu, su energía, o si de alguna forma él quiso quedarse cerca. Solo sé que todos lo vimos, mi novio, mi mamá, el padre, todos. Y que por algún motivo no entiendo por qué en un momento fui mi papá. A su Ay, qué madre. fuerte. Una transmutación de alguien que se queda en un plano espiritual y como ya no tienen un cuerpo físico, utilizan el cuerpo físico de alguien en específico. Qué fuerte, ¿no? Pero qué amor tan fuerte de un padre que pueda trascender la muerte y que pueda estar ahí al lado tuyo. ¿Y eso es algo bueno? Es algo bueno porque te puede estar cuidando, puede estar ahí, pero no es bueno en el sentido de que también ellos ya se deben de ir a descansar. Claro. No tienen por qué estar aquí. Yo creo que ella debe de hacer un ejercicio bien bonito. Y más que ir con un vidente, yo le sugiero ir con un tanatólogo. Porque casi te lo puedo asegurar que ella es la que ya le habla ahorita en tiempo presente y no lo deja ir. Entonces, cuando tú lo hablas a una persona que ya falleció en tiempo presente, pues lo atas a un lugar, a un plano que no le corresponde. Qué fuerte, de verdad. Wow. Yo lo sentí como esa energía justo de papá que la estaba Sí. cuidando, ¿no? Como No es algo ahí. malo. No, no es malo, nada más como ahí, estando ahí. Ay, qué bonito, la verdad. No manches, qué fuerte. No, o sea, yo ya sabía de una, bueno, no sé, porque estaba ahí. Yo hace un tiempo perdí a una amiga. Y una de mis mejores amigas era su otra mejor amiga, o sea, la amaba con locura y cuando falleció, pues, estábamos bien chiquitas, teníamos como 19, 20 años. Y mi mamá tiene una amiga que puede canalizar ángeles y de repente ella bajó. Yo no vi porque mi mamá me lo contó, pero me acuerdo que pidió de favor, dígale a Majo que ya me deje de llorar porque no puedo trascender justo porque no me puedo ir porque ella es la que me está llorando. Obviamente la mamá de mi amiga estaba destrozada porque perdió una hija, pero que no se puede ir en específico porque Majo estaba aferrada al recuerdo de Auro y no podía trascender completamente hasta que Majo no entendiera que ya se había ido, ella no se podía ir. Entonces es cuando te das cuenta que la energía es demasiado fuerte y te puedes anclar sin querer a la tierra por amar tanto. Entonces se me hace Sí, mal parecido sí. eso. Fíjate que hablando de personas, de papás, y muchas veces nuestros abuelos se vuelven nuestros papás, nosotros como videntes y como medium también podemos ver personas vivas, personas muertas y personas que te pueden marcar. Y tú tienes una persona que te ha marcado, un masculino que te ha marcado mucho tu vida, mucho. Es un señor gordito, es un señor gordito. Podría ser mi abue. Porque marca mucho, no sé si es un sobrenombre o me estoy diciendo que es viejo, pero me dicen que viejito, viejo. Otra vez ¿Vale? está aquí. Sí, porque te marca mucho. ¿Y qué tiene que ver el deporte? Es mi abuelito, Ok, pero mi abuelito sigue vivo. porque él está marcándote mucho, Ah, sí. mucho tu vida. Sí, mi abuelito es mi todo, mi Sí. abuelito. Pero es mucho Ay, sudé frío. Me dieron escalofrío. el hecho de viejo. ¿Por qué el viejo, viejito? ¿Por qué? Es que hay una tía que le dice don viejito. Ya. Sí, o sea, mi abuelito tiene 90, pero la verdad es que es muy fuerte porque hizo tanto ejercicio en su vida que Y está sí es como fuerte roble. porque ha pasado muchas cosas fuertes Sí. ese señor. Sí, A ver, nada más muchas. para hacer contexto. Justamente mencionamos que su abuelito se manifestó hace poquito otra vez con otras Ok. personas aquí. Yo le pregunté a Mitch y me dijo eso. Esto lo grabamos y está en el capítulo con Alain, pero con Alain acabamos de grabar hace 1 hora. Ajá. Entonces, pues Cristian no estaba aquí. Ujú. Entonces no hay forma de cómo se haya De podido que sepa. enterar. Sí. Pero es algo bonito, es algo bueno, mi niña. Es algo que te ha marcado y es algo que ahí debes de dejarlo. Sí, para mí mi abuelito es mi maestro de vida, es mi todo. Pero fíjate que me conectó mucho con la historia de ahorita, porque
es algo que te marca a ti también. El lado masculino, el lado de Ay, la voy a llorar. protección. Y eso es algo bien bonito porque a pesar de que cuando ellos se retiren de este plano, que esperemos que sea durante mucho tiempo más, cada persona, cada masculino va a quedarse contigo. Tienes una esencia bien brujesca, que tienes una esencia que sueñas, que intuyes, que Sí. vibras, y que va a ser muy fácil esa conexión entre tú y las personas que se desprendan de este plano espiritual, porque los vas a seguir viendo. Uy. En exclusiva. En exclusiva, Michelle sigue viendo fantasmas. Sí, Oye, Madre. y... Ah, perdón. de hecho, hace poco tuve una situación muy complicada en mi familia. Un tío que amé con mi alma, no sabíamos nada de él. Y un día nos marcan de la nada y nos dicen, oigan, es que falleció. Y yo, ¿cómo que falleció? Para no hacerles el cuento largo, estuvo un poco complicado porque fue hasta con la Fiscalía de Cancún, muchas cosas hace poquito. Y mi tío falleció en marzo y nos enteramos en agosto, nos enteramos. Y de hecho sí estuve hablando mucho con mi tío y me contestaba yo, tío, si eres tú, o sea, neta, si tú estás en esa morgue, porfa, muéveme algo, muéveme lo que sea, pero déjame saber que eres tú, porque nos habían dicho que muy probablemente lo habían desvivido. Gracias a Dios no lo desvivieron, fue un infarto, pero justo esa parte de que yo hablaba con él y me movía cosas me hacía sentir como de, ay, ok, está bien. Digo, tal vez ya no está aquí, pero está bien. Entonces, sí, neta me resonó mucho lo que dijiste. Guau. Qué fuerte. Sí. Ay, Oye, ¿y yo? Pepe, voy Ay, yo. amigo. Ah, con la expresión que hizo. Ay, amigo. Fíjate que cuestiones de salud, nada más hay que cuidar mucho las cuestiones de salud de Baby, las cuestiones de salud de Angie, que son los que yo ahorita veo como un poquito más débiles. Contigo mucho éxito, mucho poder, muchas cosas. Tienes un ángel bien protector todavía con tu abuelo y se va a hacer justicia. ¿Sí? Se va a hacer justicia. Algo que yo sí te quiero decir, no te mentalices en lo que te diga el brujo, la bruja, quien te venga a decir que en un altar, que tu protector se va a pasar por el arco del triunfo cada cosa que te haga. Así que tú tranquilito. Y Ay, se va a hacer bonito. justicia. Eso sí te digo. Y no diga a la bruja que después ella lo dijo, ¿eh? Ay, no. Qué loco. Está fuerte, ¿no? Está fuerte, Está está fuerte. fuertecito. Bueno, pues ha estado intenso este capítulo, la verdad. Sí he sentido así como altos y bajos aquí en la energía. Que se siente una energía rara. Desde que yo llegué aquí se Sí, siente una se energía siente rara. ¿Hay algo aquí, Cristian? Fíjate que yo siento más liviano aquí que en las otras oficinas de abajo. Está como un poquito... hay más salidas y entradas de energía, pero también muchas veces las energías de tus invitados te pueden estar dejando algo muy, muy denso aquí. Que constantemente, ya te diré cómo limpiemos constantemente para que esas energías no se queden aquí. Sí. Porque cuando llega un vidente, un medium, pues obvio que eso se va a disparar al 100%, porque por las energías de cuenta, como que le pones a una luciérnaga, a una veladora, pues van a llegar un montón de energías aquí. Por eso se siente el ambiente raro. Sí, se Sí, sentía lo extraño, siento. yo también Un lo calor sentía extraño. extraño. De pirámide. Bueno, no mínimo no Calor de estamos abajo. Perfecto, pues bueno, A ver, procedamos a Voy con la siguiente historia, que es La viejita del sueño. Desde que tengo memoria, siempre he soñado con cosas raras. No pesadillas como tal, sino sueños muy vívidos. Como si fueran recuerdos de algo que me pasó. El que más recuerdo era uno donde caminaba sola por un bosque muy espeso. Y al fondo, entre los árboles, siempre se alcanzaba a ver una fábrica. Vieja, con chimeneas torcidas y luces amarillas que parpadeaban. Pero lo extraño era que la fábrica no siempre estaba ahí. Si parpadeaba, desaparecía. Si volvía a parpadear, aparecía otra vez. Cuando lograba acercarme, el suelo cambiaba. En lugar de tierra había un piso de cemento húmedo y olía a óxido, a metal viejo. Ahí siempre había gente tirada boca abajo, inmóvil como dormida. Yo trataba de despertarlos, pero nadie respondía. Y al fondo, entre unas máquinas que hacían un ruido muy bajo, siempre estaba una viejita, muy delgada, con el cabello blanco y los ojos hundidos, vestida con una bata negra. No hablaba, solo me miraba fijamente, y aunque no hacía nada, su mirada me helaba la sangre. Soñé eso muchas veces, cuando era niña. Me daba tanto miedo que despertaba llorando, pero llegó un punto en que me acostumbré. Era mi sueño raro, como le decía a mi mamá, hasta que una noche la viejita me habló. Me dijo, voy por tu hija. Yo tenía 15 años, así que imagínate el susto. Ni siquiera tenía edad para pensar en eso. Aún así sentí que lo decía en serio.
Me quedé temblando toda la noche y le recé a mi ángel de la guarda, como me enseñaron de chiquita, pero esa frase se me quedó grabada. Con los años dejé de soñar con ella. Me casé, tuve 3 hijos, 2 niños y una niña. Mi niña fue la más alegre, siempre sonriendo, pero un día, cuando tenía 5 años, empezó a enfermarse. Cuando la llevamos al doctor, nos dijeron que tenía una enfermedad que podía complicarse mucho y que tenía que estar internada. De ahí en adelante mi niña empezó a decaer mucho, bajó de peso, dormía mucho y apenas si tenía energía. Yo trataba de ser fuerte, pero la verdad es que tanto mi esposo como yo estábamos inconsolables. Cada vez que la veía así flaquita recordaba a la viejita. La frase me rebotaba en la cabeza, voy por tu hija. Me daba miedo hasta pensarla, así que empecé a rezar. Todos los días iba a una capillita chiquita que está junto al hospital. Me hincaba frente a la Virgen y le pedía con todo lo que tenía que no me la quitara, que si alguien tenía que pagar algo, que fuera yo. De pronto, una noche soñé de nuevo con el bosque. La neblina era más espesa que nunca. Caminé y vi una mansión grande y oscura, con las luces de adentro parpadeando. Entré y estaban las mismas personas tiradas en el piso. Al fondo, como en el sueño anterior, estaba la viejita, pero esta vez se acercó, levantó una mano queriendo tocarme la cara. Cuando estuvo a punto de rozarme, yo la empujé, y en ese instante empezó a brillar, pero no con una luz bonita, era una luz como hirviendo, que se desbordaba de su cuerpo. Se volvió una especie de cascada de luz que me cubrió toda. Sentí que me quemaba y desperté. Mi esposo había prendido la luz, eran las 3 de la mañana. Nos estaban llamando del hospital, decían que mi hija se había puesto mal. Corrimos como locos, pero cuando llegamos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Encontramos a los doctores estupefactos. Nos dijeron que había pasado algo inexplicable. Su cuerpo de pronto comenzó a reaccionar bien, sus plaquetas subían, su fiebre bajaba. Uno de ellos dijo que parecía un milagro. A los pocos días, mi hija salió del hospital completamente recuperada. Nunca volvió a enfermarse de eso. Desde ese día voy todas las semanas a rezar a la iglesia, a agradecerle a Dios, a la Virgen, a todos los que les pedí ayuda porque sé que ellos sí me ayudaron. A los doctores también les agradecimos mucho, por supuesto, y yo nunca más volví a soñar con la viejita. Ay, o sea, entiendo que sí te den señales, pero ya amenazantes. Oye, ni te topan. Es que hay espíritus también que son muy agresivos. Y esta gran mayoría de espíritus agresivos son porque no encuentran la salida. Entonces ya se vuelven, nosotros le llamamos descarnados. Esos espíritus que no hallan la luz. Porque en su momento se les dio la oportunidad, no se quisieron ir. Entonces se quedan en un plano espiritual y son los que después vemos que se aparecen en casas, en hospitales, en carreteras. Porque están entre un plano espiritual y un plano terrenal. Y esos se convierten como si fueran unos demonios, que son los que te dañan, que son los que te lastiman, que son los que hacen esta clase de cosas. Y que, ojo, muchos dejamos como, pues es que se me apareció una viejita, es que me atacó, es que me jaló el cabello, es que lo vimos. No dejemos al ahí se va algo así. Tenemos que buscar ayuda para que saquen esas energías y no te vaya a ocurrir algo como lo que pasó aquí, ¿no? De llevar a alguien casi al hospital. Ay, qué fuerte. No manches. O sea, eso sí yo se había escuchado, que los desencarnados son justo espíritus que se quedaron, pero están tan molestos porque ya no se pueden ir, que se empiezan a enojar tanto que empiezan a hacer cosas malas y se convierten en demonios. Eso lo había escuchado. Y es peligroso, muy peligroso. O sea, no necesitan hacerte brujería para que de repente uno de estos No, es que la mejor brujería hoy en día, Pepe, y más fácil, no es la que, vas con la señora del mercadito y te hace una veladora y... No, hoy hay personas que se dedican solamente a trabajar con muertos. Van a hospitales, van a un lugar donde ocurrió un accidente, se llevan espiritualmente ese muerto porque ese muerto tiene una energía muy fuerte, está enojado. Entonces ese muerto que ya tú tienes como secuestrado, lo mandas a que le hagas una avería a alguien, o simple y sencillamente a veces Pepe va a la carretera y ¿qué es lo que pasa a veces? ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a leer las crucecitas, los nombres. Y cuando tú lees los nombres en la carretera de las personas que posiblemente hay, los estás invitando, te los llevas. Y esas almas después, sin que te las manden, pues te las llevas y te hacen averías muy fuertes en casa. A mí me sorprende, porque igual Angie es ahorita mi mayor referencia a este tipo de cosas. Ella me dice que ve un chingo de gente en la carretera. O sea, siempre me dice, no, ahí es donde veo así filas de gente. Sí. Imagínate. Fíjate que lo mejor para nosotros como videntes es ir bien dopados. Vas bien dopado. Cuando yo viajo voy bien dopado por tal de no ver, porque de verdad llega un momento en el que te sientes como que quieres salir corriendo. A mí me pasó hace algunos ayeres cuando Alain
nos retó a ir a una carretera. Entonces el que... Está loco ese Alain. Sí, no, y No le muy hagan loco, caso. porque imagínate una persona, nos paramos, íbamos en la camioneta del programa que teníamos y de repente yo le grito, vas a atropellar a alguien. Quien venía atrás conmigo vio lo mismo que yo estaba viendo, que cruzó una persona, una mujer, la carretera. Alain no ve nada, da un volantazo y casi nos salimos en una curva. Nos salimos, estuvimos ahí un ratito, y me dice Alain, pues contáctala en vivo porque ya viene el programa. Así es, Alain, quiero un material. Ah, bueno, está bien. Alain, quiero visitas, chingada madre. Lo peor, sí, lo peor del asunto es que cuando tú contactas un alma en una carretera, esa alma va a estar violenta. Cuando yo permito que esa alma entre en mí, venía un tráiler y yo me crucé la carretera, me traté pues sí, me lancé al tráiler tal cual, si no es porque una persona me jala a milímetros, el tráiler pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ella decía, está en la grabación, que ella decía que en el otro lado estaban sus hijos. Y que estaban sus hijos. Era una persona que ella muere en un lugar y sus hijos son aventados en el otro. Entonces, ese plano espiritual, pues quedaron separados. Y que era lo que quería ella, pues Sí. reunirse. Por con eso sus cruzaba hijos. la calle todo el Por tiempo. eso quería cruzar la calle y no veía a sus hijos. Entonces, cuando yo la dejo entrar en mí, pues ella lo que quería era decir, ya tengo Cuerpo un físico, físico. pues ya me voy a cruzar ahora sí. Entonces, viene un tráiler y es algo bien impresionante. Por eso yo desde ahí acostumbro a que cuando voy a viajar, dopado. Ay, no, es que qué fuerte estar Dopa, viendo todo Angie. el tiempo. Dopa, mi Angie. Sí, no. No, qué fuerte estar viendo todo el tiempo, Sí. la verdad. Sí, es bien cansado. O sea, yo que Sí, lo me veo. imagino. O Muy sea, cansado. ¿Cuánta energía ocupan también? Siento que eres como un foquito y los moscos están alrededor, así lo siento, y te jalan a ti la energía, debe ser cansadísimo. Mucho. Y te enfermas. Te llegas a enfermar en un momento sí o sí, tu cuerpo va a reaccionar porque nosotros somos efectivamente como una velita que ellos vienen y prenden y se va a ir consumiendo esa vela. Entonces Uy, sí sí. te tienes que cuidar y sí tienes que decir hasta aquí. Y sobre todo yo cuando voy a un lugar, si yo no quiero ver nada, me cierro. O cuando no, voy qué a una bueno. carretera, pues por lo Dopado. regular dopado. Imagínate, yo ahorita que estoy yendo por temas de salud, constantemente cada 15 días a un hospital. Los hospitales, sí. Es lo más terrorífico. Muchos dicen, ay, los cementerios. No, ¿quieres realmente ver algo paranormal? Los Vete a un hospitales. hospital. No, pues porque en sí. ese momento, en un hospital, alguien está trascendiendo. Entonces, el alma, como tiene arraigos de tu cuerpo físico, ahí está el cuerpo que estoy dejando, el alma se queda ahí un tiempo. Un Entonces, ratito. las actividades mayores paranormales son en los En los- hospitales. Ay, no. Hospitales, cárceles y fíjate que también los psiquiátricos. Uy, Los psiquiátricos sí. también. Sí, de hecho yo vivo muy cerca de uno, que ahorita es una plaza que se llama Patio Tlalpan. Y no, las historias que yo escucho, o sea, porque tuve un familiar que estuvo adentro y las historias que da más terror los vivos que los Sí. muertos que se quedaron ahí. O sea, era un nivel de tortura a los pacientes para sacarles Feo. porque, ¿qué eran? Franciscanos, no me acuerdo, era algo religioso, pero era como, no, te vamos a sacar al chamuco y los electrocutaban, los metían a tinas, o sea, les hacían cosas Sí, espantosas. electrochoques. Y ahorita que es Plaza, cuando recién abrió, había videos de poltergeist en el Walmart, se veía a alguien así detrás y como la caja de los cereales así, paz, paz, los aventaban de la cantidad de energía que había. Pues, Wow. tenía poco de ser un psiquiátrico, durante 80 años lo cierran, pues obviamente, y toda la gente que estaba ahí la mandaron a diferentes psiquiátricos, regalaron la ropa de la gente que se quedó, o sea, la energía era estúpida. ¿Alguna vez ha sido un lugar donde ha ocurrido una masacre, por ejemplo? En este caso, no sé, Auschwitz, por ejemplo. O sea, donde ¿no? O aquí en Ciudad de México, la plaza de Tlatelolco. Ándale. Ya fue Tlatelolco conmigo, pero fíjate que en mi misma colonia tengo a 3 cuadras un lugar donde en Guadalajara se descubrió una fosa con 200 cuerpos. Entonces yo en Guadalajara, la gran mayoría de podcasts donde me han invitado, pues saben muy bien que mi decisión ahorita en mi vida es estar como tranquilo y es ya no radicar en Guadalajara.
por el tema de personas desaparecidas, pero mi casa, su casa de ustedes, su Gracias. casa de la gente, está en un lugar, que no es su casa porque no les va a gustar, está en un lugar efectivamente rodeado de casas de este tipo. Te estoy hablando de 200 cuerpos, a una cuadra también se halló otro con 100 cuerpos, Uy, a no. espaldas fue muy viral en Guadalajara, donde toda una tarde, toda una noche estuvieron tanto militares como esta gente que se dedica a esto, pues haciendo una guerra, y donde hubo muchas personas que fallecieron. Entonces, rodeado de personas sin salir de mi colonia, ahí Manches. están. En este caso, ya sucesos históricos, pues sí me ha tocado ir, en este caso aquí en la Ciudad de México, me ha tocado ir en Sonora, me ha tocado ir a muchos lugares, y que creo que duele mucho. Me tocó en un programa de televisión del aspecto paranormal ir a hacer una investigación en el caso Mijangos. Ok. El caso Mijangos era una persona que todos la conocen, que es la famosa Claudia Mijangos, La una llena de persona que Querétaro. era catequista y que se enamora del sacerdote, endemoniada. Bueno, eso es lo que se dice, que estaba endemoniada, y que comete un crimen más fuerte, que es arrebatarle la vida a sus propios hijos. Entonces, llegar a este punto, a la casa de Claudia Mijangos, creo que ha sido de las experiencias que para mí más me han dolido. Yo creo que cuando canalizas personas adultas, te duele, pero que cuando a ti llegas a un lugar donde se le arrebató la vida a menores, Ay, qué horror. es muy lamentable. Yo creo que todos experimentamos el mismo dolor, camarógrafos, la gente que iba, era un dolor bien palpante, no, se sentía un ambiente muy pesado, entre dolor, entre mucho disgusto, entre córrele y salte de aquí. Llegamos a captar psicofonías, porque yo en uno de los cuartos donde paso, yo le empiezo a narrar a las personas lo que yo veía, porque este programa me contrataba a mí para que yo fuera. Yo llegaba, yo le decía, mira, aquí veo el difunto, esto y esto y esto pasó. Entonces ya llegaba su pseudovidente y ya decía de lo que yo ya había dicho fuera de cámaras. Mira. No manches. Sí, ese era mi trabajo, yo llegar a este programa, decir dónde. Y cuando yo iba caminando, haciendo el scouting de la casa, uno de los camarógrafos se queda quieto porque se me están tocando la pierna. Entonces yo volteo y veo un niño que cruza, pero pone la cámara, empezamos a grabar, a quererlo grabar, y pues montarlo para que dijeran que pues era la vidente, ¿no? Y dejó la cámara grabando, cuando en una de las recámaras que recorremos se oye una vocecita de un niño que dice papá, porque estaban confundiendo, en ese caso, un servidor como el papá de los niños. Entonces, cuando ya empezamos a hacer, los camarógrafos escuchan el audio, dicen, es que cuando tú estás invocando a los niños, te dicen papá. Entonces, cuando yo escucho la grabación, es algo de lo más doloroso, porque ellos veían así como de sálvame, ¿sabes? Como Sí. de papá, sálvame de lo que me estaba haciendo mi mamá. Sí me ha tocado ir a casas Un muy cuerpo queda fuertes. atrapado en ese último Sí. instante. Cuando son arrebatados, cuando les arrebatan la vida, muchos sí se quedan atrapados. Hasta que no se hace justicia, se desprenden. libera. Se desprenden. Y es muy doloroso. Asu. Uy, qué fuerte, y más que son niños. Sí. Es lo que más duele todavía. Wow. Amigo, la neta, qué interesante todo lo que cuentas. O sea, no me imagino. A veces yo, la verdad es que como de todo lo que escucho, como que a veces a mí me dan como ganas de ver, ¿no? O sea, solo para Para sentir que se siente. Sí, o sea, para entender qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Porque sí es como desesperante el hecho de que sabes que están pasando cosas en tu casa, pero no puedes hacer Claro. mucho. O sea, no sabes cómo ayudar Sí. en esta parte. Pero bueno. Oye, amigo, pues vamos a proceder con las Muy bien. siguientes historias. Después de mi última relación me empezó a ir mal, pero mal en serio. Terminé agotado, sin ganas de nada, sin trabajo, sin dormir bien. Todo se me venía abajo, hasta el cuerpo lo sentía raro, como si me estuvieran chupando la energía. Yo decía que era el estrés, la tristeza, pero pasaban los meses
y nomás no mejoraba. Me levantaba con dolor de cabeza, con dolor en la mandíbula, con la sensación de que alguien me observaba. Una tía que tengo y que es muy cercana a mí me decía que eso era normal, que a lo mejor me habían trabajado. Yo me reía porque nunca he creído en esas cosas, pero a veces sentía una pesadez en la casa, como si algo se me pegara cuando dormía. Todo el ambiente estaba raro, se me apagaban todos los focos, las plantas se secaban y mi perro se negaba a entrar a mi cuarto. Luego empecé a tener sueños raros. La veía a ella, a mi ex, riéndose en mi cara o parada de pie en la cama. En otros sueños me abrazaba, pero al mirarla bien tenía los ojos negros, vacíos. Me despertaba sudando con el corazón al mil, sin poder moverme por unos segundos. Una noche, mientras limpiaba el cuarto, moví la cama para barrer y algo sonó abajo, como un frasquito rodando. Pensé que era algo que se me había caído, pero cuando me agaché vi un frasco de vidrio envuelto en una tela negra. Tenía cera derretida en la tapa y adentro algo flotaba. Lo tomé con cuidado y al ponerlo contra la luz vi que no era basura. Era mi foto con la cara tachada con marcador rojo y un papelito con mi nombre completo y mi fecha de nacimiento escrita a mano. Me asusté, no tuve que pensar mucho para imaginar quién lo había puesto ahí. No quise abrirlo, lo envolví en una bolsa y lo dejé en el patio, lejos de mi cama. Toda la noche no pude dormir, sentía que algo caminaba por la casa, que la puerta se movía sola, que la cama se hundía como si alguien invisible se sentara al borde. Al día siguiente le conté a mi mamá y me dijo que no lo tocara más, que era un amarre o un entierro, y que si lo abría podía soltar lo que tenía adentro, que mejor lo llevara lejos al panteón o al río. Me dio tanto miedo que no me atreví a hacer eso. Terminé envolviéndolo con más bolsas y lo tiré en un terreno baldío, rogando que con eso fuera suficiente. Los días siguientes dormí un poco mejor, pero no del todo. Algunas noches escucho pasos o un golpecito debajo de la cama como si algo se moviera despacio. Hasta hoy no sé si todo eso sea verdad o si solo me estoy sugestionando, pero desde entonces nunca más dejo nada debajo de mi cama y aunque ya pasaron meses no he vuelto a dormir tranquilo. Solo espero que la persona que me hizo eso no vuelva a meterse en mi vida porque de alguna forma siento que nunca se fue del todo. Hay que revisar las camas debajo, Sí. que eso es lo mejor que puedes hacer. Muchas veces la cama es el elemento más básico para poder hacer un trabajo de brujería. Los colchones. Muchas veces nosotros decimos, ay, pues es que ya revisé abajo de mi cama y tenemos a alguien en común que conocemos, Pepe, y que hace poquito entrevistaba y me contaba una historia exactamente de un trabajo que se le hizo a alguien de su familia y que cuando se deshace el trabajo, la persona que fue a auxiliarlos, pues les decía el colchón. Y cuando pues dices, pues oye, es que el colchón no hay nada. En el colchón pues acaba de ser algo nuevo, el colchón es nuevo. Cuando se dan cuenta, rompen el colchón y adentro del colchón encuentran estampas del demonio junto con otra clase de cosas. Por eso es bien importante el revisar nuestro colchón, porque es el lugar donde tú te vas a desprender todas las noches de tu cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Todas las noches se va a oír bien raro, pero todas las noches nos morimos, porque se desprende ese cuerpo físico del espiritual. Es por eso que muchas veces dicen, ay, es que estaba soñando con mi abuelita, pero dentro del sueño, pues sabes o estás consciente de que esa persona o las personas que tú estás viendo pues ya no están en ese plano espiritual. O muchas veces sales de tu cuerpo y dices, es que yo ya fui a Europa, es que yo ya había visitado este lugar, ya pasé esto. Ah, es porque tu cuerpo físico y espiritual se desprendieron. Entonces el lugar más importante y más protegido que debemos de tener es el lugar donde dormimos. Por eso lo que pasaba en aquella ocasión contigo, Pepe, de decir, hay que protegernos. ¿Cómo nos debemos de proteger nuestra cama o nuestra habitación? Un vaso con agua. El vaso con agua es bien importante porque cuando tú te duermes, te desprendes, pero cuando tú regresas, esa alma va a regresar, pero primero se va a purificar. Entonces te va a dejar las señas de qué es lo que estaba a tu alrededor energéticamente a través de esa agua. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo te mandé fotos Cabellos. de que había cabello. Y sí era curioso porque yo tenía el cabello más corto todavía que ahorita. Te acabas de Y rapar. que uno de los... allí el Sí, cabello. está larguísimo. Y que uno de los vasos, ¿te acuerdas, Pepe? No sé si no te acuerdas. Yo sí me acuerdo porque yo vi cuando les aventaron uno de los vasos. Porque antes de dejarlo, los vasos no te los dejaban, los aventaban.
¿Por qué? Porque un vaso, tú lo ves y dices, "Ay, es un vaso de cristal con agua", pues es algo que a las energías les va a alterar porque por medio del agua vamos a saber qué tanto y va a ser chismoso. Por eso Entonces, no lo van a querer. por eso no lo van a querer. Entonces, Ok. diariamente, por eso si me preguntan, ¿cuánto tiempo? Siempre, yo siempre que me voy a dormir, pongo mi vaso con agua. Ojo, es un vaso con agua que no nos vamos a tomar. Porque ¿Y el después vaso sí lo podemos utilizar lo para pueden otras cosas? utilizar, pero el agua que O sea, hay que tenemos lavarlo ahí, y- hay que lavarlo y lo pueden utilizar, pero el agua de ahí, no. Ah, yo pensé que se tomaba. No, imagínate. Ahora sí, estás quitando ¿Y ahora algo qué y tú te lo es? tomas. No, A tú mí sí. solito te haces como el del frasco. Sí, a mí sí me impresionó cómo se materializó ese Sí. cabello ahí. O sea, a mí lo que me confirmó que esto era algo mucho más allá es que el otro vaso también lo tenía. Sí. Y los vasos volando. Eso ya te dice, hay algo negativo, hay algo que se materializa y hay algo que no te está dejando, pues, fluir energéticamente. Así que, pues, ya lo experimentas, Pepe. Sí, y esa fue la primera noche de hotel, recuerdo perfecto. Y al día siguiente me dijeron que hice algo mal porque tocaron en la puerta. Ay, y fue a abrir. Y fui a abrir la puerta. Ay, Pepe. Pero era un hotel, o sea, era un hotel, te toca el servicio, te Y toca sabes quién lo alguien. regañó, ¿verdad? Y voltea y me ve. No, casi le pongo una maltratada. ¿Cómo se te ocurre ir a Tocan abrir? tres Es que yo veces, no no sé. abres. No, o sea, no sé si fueron 3 veces, pero... Te se tocaron la escuchó. puerta. ¿Pero cuántas veces tienen que tocar? 3 veces, exactamente. ¿Por qué? Porque Frío. por lo regular, estas energías, estas entidades, se están burlando de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y como son demonios, pues te vienen a burlar. O se vienen a burlar tocando 3 Sí. veces una puerta. Pero ahí va el buen Pepe, abrir y todavía voltear y ver y decir quién es. Entonces abres esa energía y automáticamente pues le invitas a pasar. Ay, Pepe. No, pues quién sabe, o sea, tú te tocas la puerta hoy y no dices, no la voy a abrir. porque va No, a pero me ser un pregunto demonio. quién es. ¿Sí? Si no me No, contestan, claro. no abro. Sí, pero como era un hotel, la neta fue como de... pues, ¡Menos! Imagínate donde sean ladrones. Ay, Menos mira. todavía. Ay, Pepe. en el motel todavía uno pregunta. No tendrían por qué estarte molestando. A Claro, menos que sea por la eso de la no molestan venta. en esos lugares, Sí, porque saben que sí. no les vas a abrir. Ay, amigo. No manches. Ay, Oye, amigo, Pepe. pues si nos puedes complacer con la Claro que última sí. historia, por favor. Muy bien. Fíjate que está muy buena también y sé que les va a gustar. Vivir junto al panteón. Híjole, esa muy padre, buena. También es. Hola Pepe, hola Mitch, saludos a toda la comunidad de Anónimo. Quiero contarles mi experiencia viviendo literalmente junto a un panteón. No es una forma de hablar. La pared de mi patio trasero es la misma pared del panteón. San Nicolás Tolentino, de aquí, de la Ciudad de México. Desde que tengo memoria, en esa casa han pasado cosas. Mi mamá dice que todo empezó cuando recién nos mudamos. Yo tenía apenas 2 años. Y como muchos niños pequeños, yo era bastante sensible a cosas que adultos no podían ver. Ella me cuenta que veía constantemente a un niño y que según yo, ese niño quería hacernos daño. Para que se den una idea, mi casa tiene 3 pisos. En la primera planta, la planta baja, está la sala, la cocina y una puerta corrediza de cristal que da directamente al patio. En el primer piso están las habitaciones principales, incluyendo la mía. Y en el segundo piso hay 2 cuartos más, casi siempre vacíos, pero con muebles por si alguien nos llegara a visitar. Desde esas ventanas, por la altura, se puede ver buena parte del panteón. La primera historia ocurre en la planta baja y yo la recuerdo, pero mi mamá la recuerda como si hubiera sido el día de ayer. Dice que una tarde estábamos las 2 solas. Ella veía cómo jugaba en el piso con mis juguetes, tranquila, hasta que de repente me levanté. Señalé a la puerta de vidrio y le dije con total calma: «Mira, mamá, ese niño te quiere matar». Dice que el miedo que sintió no lo puede describir. Volteó de inmediato hacia donde yo señalaba, pero no había nada. ¡Nada! Me cargó sin pensarlo. Subió corriendo a su habitación, se encerró conmigo, esperó hasta que alguien llegara, pues le sacateó, obvio. La segunda historia ocurrió poco después, y esta vez la protagonista fue mi tía, que vivía con nosotros y dormía en el segundo piso.
En ese tiempo, uno de los cuartos de arriba lo usábamos como bodegas con cajas, adornos y herramientas. Y justo al lado estaba la recámara de mi tía. Una tarde subió a su cuarto y le dije, ¿le puedes abrir la puerta a mi amigo para que pase? Ella, confundida, pensó que hablaba de algún niño del vecindario. Abrió la puerta a la bodega y en cuanto lo hizo, yo me di vuelta y bajé corriendo las escaleras, como si lo que fuera que estaba ahí ya hubiera salido. Mi tía se quedó helada y desde entonces evitaba dormir con esa puerta abierta. Esas son las historias que me contaron desde cuando era niña, aunque agradezco que ya no sea tan sensible a esas cosas. Sé que en esa casa pasa algo raro, porque con los años los demás también han visto y escuchado cosas. Una de las más fuertes pasó el 11 de agosto de 1919. Justo después de mis 15 años. Estaba la familia quedándose a dormir en la casa porque la fiesta fue la noche anterior. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi tía, la misma de la historia anterior, le preguntó a mi tío, que es alto y de complexión grande, si había entrado a su cuarto en la madrugada. Él dijo que no. Todos la miraron confundida y ella empezó a contar lo que había visto. Dijo que estaba dormida cuando notó que en la puerta se abría lentamente. Pensó que era mi tío entrando, pero lo que vio fue una sombra negra, enorme, que empezó a crecer desde el piso casi hasta tocar el techo. La sombra no tenía rostro ni forma humana, solo una silueta densa. Observó unos segundos hasta que de pronto se desvaneció hacia abajo, como si la hubiera tragado la tierra. Mi tía se quedó paralizada. Solo atinó a taparse con cobijas y rezar hasta quedarse dormida. Y eso no es lo único. Vivieron juntos a un panteón significa cosas que sinceramente te hace creer que la brujería también existe. Una vez camino a la escuela, tengo que pasar frente a la entrada del panteón. Más de una vez he visto bolsas negras con gallinas muertas, cajas con extraños restos, plantas con olores tan fuertes y desagradables que te dan náuseas. Lo peor fue cuando una vez apareció un cabrito muerto justo en la entrada. Solo tenía una bolsa cubriendo la cabeza. El resto del cuerpo estaba al descubierto y había tanta sangre en la banqueta que se tiñó de rojo por días. Nadie lo recogió. El olor era insoportable. Y aunque eso suena horrible, lo que más miedo me ha dado en toda la vida pasó durante la pandemia. Mi cuarto está al fondo de la casa, justo pegado al muro que divide al panteón. Esa noche no podía dormir, estaba viendo videos en el celular. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché unos golpes secos, fuertes en la pared del patio. 10 golpes, uno tras otro, como si alguien estuviera golpeando el muro con algo pesado. Apagué el video, escuché en completo silencio, el sonido retumbaba en toda la casa. Cuando se detuvo, esperé unos minutos, sin poderme mover, pero el miedo me ganó. Salí del cuarto y subí hasta donde dormía mi tío, en el segundo piso. Su luz estaba encendida. Nos miramos sin decir una palabra, pero sabíamos que los dos habíamos escuchado lo mismo. Nos asomamos a la ventana y lo que vimos nunca se me va a olvidar. En el panteón había al menos 10 personas vestidas de blanco formando un círculo. Cada una tenía una veladora en la mano. En medio, una persona hincada con la cabeza agachada. Y todos murmuraban algo como un canto o un rezo, pero en un idioma que no entendíamos. Eran susurros profundos, repetitivos, y el sonido se colaba hasta nuestra casa por lo silenciosa que estaba la madrugada. Nos quedamos viendo unos segundos hasta que el miedo nos paralizó. Yo fui la primera en alejarme y luego él. Bajé corriendo a mi cuarto, pero esa noche no pude dormir ni un minuto. Al día siguiente lo contamos a mi mamá. Mi tío me confesó que él también
había despertado por los golpes y además alcanzó a oír los susurros extraños de que me asomara. Desde entonces, cuando cae la noche, prefiero no mirar hacia el muro, porque no sé si los rituales, brujería o algo más. Pero después de tantos años viviendo aquí, entendí que hay cosas que dejan de dar miedo cuando ves seguido esto, pero eso no significa que sean normales. Cada que paso al frente a esa pared, me acuerdo que no todos los que descansan en el panteón están realmente en paz. Qué fuerte, ¿no? Ay, no. No manches. Ay, no vivía Imagínate en un vivir panteón. en un panteón. Hay gente que vive literalmente dentro Sí. de los panteones. Aquí en la Ciudad de México, en algún tiempo, en el Panteón de Dolores, como era un panteón muy grande, Es muy grande. se colaban y ahí vivían personas. Hasta hace poquito, en un sexenio de no sé quién, las personas que ya habían construido sus casas, pues llegaron y las demolieron, pero había personas viviendo dentro de un panteón. Y así pues se llegan a colar muchas personas de calle, de situación de calle, a dormir en esa especie de panteones. Ay, no, qué fuerte. Yo veía que se adueñaban luego de las tumbas, o sea, ya cuando Sí. hay ay, no sé cómo se llaman, donde hay muchas, pero puedes entrar, como que hay un pasillo. Ah, se un mausoleo. Un mausoleo, ahí se adueñaban. Sí, y ponían casi su puertita tipo Shrek ahí, nada más como de, ya llegué, la trancaban y ahí se quedaban a dormir. Ay, no. Qué fuerte, ¿no? Sí, está cañón, amigo. Híjole, la verdad es que estas historias... siento que ha sido un capítulo medio turbio. En Estuvo ese sentido, así turbio. como pocas risas, pero muy interesante. Muy y interesante, fuerte. sí. Yo aquí me estoy apuntando, o sea, yo ando aprendiendo aquí harto el día de hoy. Los tips de... No, ese no hay, no, guacala. No, el y sí bistec. decirle a la gente que cuando vaya a comprar una casa tenga mucho la precaución de dónde vas a energéticamente a poner a tu familia. Porque el poner o comprar muchas veces porque, es que es bien barata, comprar y compartir una barda, imagínate, con un cementerio, pues también vas a compartir tu casa con esas almas y que esas almas pueden llegar a ser muy agresivas y más porque pues es bien sabido que las brujerías se llegan a hacer en los panteones. Entonces todas esas almas, todas esas energías, pues con mayor facilidad te las vas a llevar a tu casa. Si no te hace nada, imagínate, y te causan muchas averías ahora viviendo en un panteón, No. pues con mayor facilidad. Claro, no. Qué fuerte. Imagínate una Angie y un Pepe viviendo al lado de un sácate. panteón. No. No, o sea, es Mentiro, lo peor. Ay, no. Entonces, tener mucha precaución de eso. Ok, ¿Dónde amigo. vivimos? Tendremos evidentemente precaución. La neta es que muy interesante, amigo. Nos vienes a ilustrar un panorama y qué padre que desde el punto de vista de un experto pues nos puedas ilustrar esta parte porque pues, nosotros intuimos cosas pero nadie nos las explica. Claro. Que fíjate que tenemos un amigo muy loco que tiene sus oficinas. Sí, ya sé. Lo iba a decir. Tiene sus oficinas y se dedica al mundo paranormal y tiene sus oficinas Enfrente al enfrente de un panteón. Bueno, a él le facilita, ¿no? Pero está Sí, muy claro. loco esa situación. Muy loco. Claro, Muy loco. totalmente. Entonces, eso hace que algo que tú hagas dentro de tu establecimiento, pues se haga como una lupa. Entonces, sí tener mucho cuidado. Si no te dedicas al mundo paranormal, pues no le rasques 3 rayas al tigre, ¿no? Eso sí. Ay, no. mames, Pues bueno, la neta, amigo, pues muy interesante. Oye, y aparte de todo eso, digo, va a haber gente que evidentemente pues, va a decir, oye, qué interesante todo lo que mencionas, pero también tienes un proyecto nuevo, que te pueden ir a seguir, pues obviamente para que pues vean todo lo que haces, porque estás muy cabrón, amigo. Fíjate que estamos haciendo un proyecto, yo creo que distinto, y por ahí, mi canal, que estamos abriendo un canal, queríamos hacer algo totalmente distinto de no sentarme, no entrevistar, sino como esos expertos que tiene el FBI, porque está muy bien sabido que el FBI tiene su equipo de personas que se dedica a la mediunidad, a la cuestión de la evidencia. Y me he encargado en este canal de reunirme con personas, con creadores de contenido y que me cuenten sus historias y hacerlo como una consulta. ¿Qué es lo que realmente pasó? O que me vengan a traer ellos sus casos. Hace poquito un creador de contenido con el cual ya grabé me traía el famoso caso de Devani Escobar. ¿Qué es lo que pasó con Devani Escobar? Él me pasaba toda la narrativa de lo que pues se dice o se cuenta, ¿no? Que todo el mundo sabe.
Pero imagínate que un vidente en ese momento te pare y te diga, no, no pasó eso que tú me estás diciendo, que la historia ha contado, esto y esto y esto es lo que yo veo. Y esta es la clave. Otro de los casos que ya por ahí grabamos fue el caso de la niña Paulette, donde yo daba en específico un dato, donde yo decía que el suceso de Paulette no había sido lo que se ha manejado, de que se enredó, se ahogó la niña, así no pasaron las cosas. ¿Fue un accidente? No fue un accidente. Yo veo a una niña que la meten en un tambo que no tenía agua para poderla tener, porque la niña no tenía movilidad, no iba a gritar, no se iba a mover porque tenía una dificultad. La niña sabemos que tenía pues un estado diferente al de un niño, ¿no? Entonces ella se comunicaba muy difícilmente a través de señas con su mamá. Entonces, ¿quién la extrajo de la casa? Lo hizo con la alevosía y la ventaja de sí pedir un rescate en un momento, un seguro que estaba por ahí por cobrarse. La meten a un tambo que estaba vacío, pero ese tambo, conforme pasaron los días, cuando la persona va, el tambo ya tiene agua, amigo. Y la niña se ahoga, no en la cama, se ahoga en un tambo de agua, a lo que yo veo. Mi clave es algo que yo vi y que es algo que en mi canal yo lo pongo como para que la gente lo investigue. Y que es algo que después el doctor Olivares también va a estar ahí de invitado, que yo veo que bajan la luz de un edificio. Es el momento clave donde ellos meten a esta criatura y montan todo el suceso paranormal. Con Devani Escobar también nos dedicamos a estar descifrando y paso por paso qué era lo que yo vi, qué fue lo que pasó con ese caso. Eso es como yo estoy haciendo el nuevo proyecto, que por cierto, una de tus invitadas de tu canal me contactó y estamos a punto de cerrar por ahí una fecha de una señora que se fue su baby, su hijo, a través de brujería. Creo que ya vino contigo. Sí. Y ella me contactó y pues estamos viendo a ver cómo ella ya cierra ese ciclo, ¿sabes? Que pueda platicar con su baby, que ya se pueda desprender y que esa es la forma en el que el canal estamos haciendo este nuevo proyecto de darle a lo mejor voz a lo que no tiene, que son almas, pero también el hacerles o esclarecerles la manera en que ellos se fueron o trascendieron de este plano espiritual. Qué interesante perspectiva. Quiero decir que en su momento yo le comenté una situación de una desaparición de un familiar a Cristian, y Cristian me fue diciendo cosas que obviamente solo la familia sabía. Entonces, pues es una fuente en la cual yo confío. Puede ser, lo voy a decir así, puede ser que sí sea como Cristian dijo o no. Nadie tiene la verdad. Nadie tiene la verdad, pero es interesante. Yo les digo, pues por lo menos yo he podido confirmar muchas cosas a través de su conocimiento, así que vayan a seguirlo. ¿Cómo se llama el canal, amigo? Cristian Valerio Niño La Luz, así se llamaba antes el Caldero del Niño La Luz, pero por ahí mi amigo Alain Luna le cambió y le puso otra vez de nuevo Cristian Valerio Niño. Es una ficha ese Alain. Es una ficha. Ese Alain Luna, ya pronto le vamos a hacer un amarre de boca para que ya no hable. Amigo, me dio mucho gusto verte de todo corazón, porque pues sabes que se te quiere, sabes que se te estima mucho, y te agradezco mucho el siempre estar ahí apoyándonos constantemente, a pesar de que estabas viviendo una situación complicada. Estuviste ahí al pie del cañón y pues te agradezco mucho por eso. No, muchas gracias, Pepe, que teníamos por ahí una invitación que dejamos pendiente, pronto la vamos a retomar por cuestiones de salud, pero mira, lo que no nos mata nos fortalece, aquí estamos fuertes y yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y este tiempo yo creo que tenía que ser para poder estar aquí contigo. Pronto va a estar también Cristian en mi canal, en Pepe y Chema, porque hay una historia de verdadero terror que acaba de vivir. O sea, de verdadero terror de que si a ti te pasa... Híjole, qué complicado. Qué complicado, y yo te puedo asegurar que te van a llegar el montón de historias cuando abramos esta compuerta de esta cloaca, porque se está haciendo lucro con una enfermedad. Con cualquier enfermedad, amigo, no se debe de lucrar. Y yo creo que hoy en día lucrar con la enfermedad del cáncer es lo más bajo que pueda haber. Así que ahí se los dejo. Quería encontrar a mi buen amigo Cristian Valerio.
¿Sale? Entonces, nos estamos viendo en un siguiente capítulo, amigo. Con Te mucho agradezco de gusto. todo corazón. Muchas gracias. Cuenta Gracias, con nosotros, niña. Mitch. No, Muchas gracias. No, en verdad, muchas gracias. Y Monse lo sabía, estaba muy emocionada porque compartir espacio con Valeria a mí se me hace como wow, porque me encanta tu contenido. Ah, mi niña. Y la verdad es que yo no te deseo el éxito, te lo auguro. Estoy segura que te va a ir Gracias, sí increíble. Y siempre éxito y muchísima salud. Siempre. Así será para todos. Y ya. Árale, pues, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo anónimo. Síganos enviando sus historias, por favor. Hasta luego. Sí. Al verlo, el tío pegó un grito tan fuerte que todos salieron corriendo, pero el hombre se desvaneció frente a sus ojos. Mi mamá dijo que mi abuelita siempre contaba que ese terreno, antes de que se construyeran las casas, había sido una propiedad antigua, de las primeras que existieron en esa calle, una calle muy vieja, de cuando pasaban carretas, y que el dueño de ese terreno era un señor que vestía con esos pantalones de manta, por eso le decían el calzonudo.